Acá estamos junto a Mirna Schindler abriendo la pauta B de este día miércoles 30 de septiembre. Se acaba el mes, hay bastantes novedades, bastante tema. Saludamos a Aldo Schiavacase, que hace rato no estaba con nosotros en la B. ¿Cómo estás, Aldo? Buen día. ¿Cómo estás, Gerson, Mirna? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Está con nosotros también Leo Nores, con hola. los detalles sabrosos del debate anoche en Ohio ahí entre Trump y Biden. ¿Lo viste, Aldo? Por supuesto, un espectáculo imperdible. Vamos. En una línea, ¿qué te pareció? Ya entramos en detalle. Me pareció que reivindica los matinales de nuestro país. Totalmente. Oye, mira, antes de entrar en detalle, partamos por ahí, porque en realidad es como lo más vistoso, lo más B, pero demos cuenta de algo que vamos a detallar más adelante, cifras ya oficiales de desempleo. Lo estábamos comentando más temprano con el ministro de Hacienda. El desempleo subió a 12,9%. Esto es entre junio y agosto, según el Instituto Nacional de Estadística. Es la cifra que equivale a un 5,3 puntos porcentuales más que el año pasado, más que hace un año. Y según se puede observar en un gráfico, se han destruido 1,7 millones de empleos, según esta misma fuente. Cifras coincidentes con otros estudios. Ya vamos a entrar en el presupuesto, cómo está focalizado precisamente la generación de empleo. Lo dejamos un poquito más adelante, a ver si se puede sumar Andrés Huerta con más antecedentes. Pero partamos con lo que anunciamos, porque realmente estuvo, no sé, yo lo vi impresionante. No lo consideraría un debate propiamente tal, nunca había visto algo igual. Si uno lo ponía en español no se entendía absolutamente nada, bueno, en inglés tampoco, pero los traductores se pisaban. Repasemos algunos momentos y comentamos con Leo. Sí, pues hubo de todo en realidad, digamos. Biden faltaron escupitajos. Poco menos, se trataron de... Oye, menos mal que no se dieron la mano, por protocolo sanitario no se dieron la mano, y eso yo creo que fue bueno porque si ustedes se acuerdan, Trump tiene un gesto usando la fuerza para dar la mano con presidente, en fin, imagínate lo que ha pasado en este debate. Sí, pues se trataron de mentirosos, como de perro, porque uno le dice, sigue ladrando, se dijeron en un minuto. Se hicieron callar, uno se trató del otro de racista, hubo una serie de situaciones bastante complicadas. En resumida, Trump hizo lo que podía ser esperable, de una otra manera, no nos sorprendemos tanto. Pero Biden se vio bastante complicado. Escuchemos parte de algunos de esos momentos que fueron recogidos justamente por la BBC. Hay un compendio ahí bien interesante con cada uno de esos minutos. Escuchemos. Our country is coming back incredibly well, setting records as it does it. We don't need somebody to come in and say, let's shut it down. Well, o sea, lo estamos haciendo estupendo, no necesitamos a nadie que lo vaya a tirar abajo, básicamente. Mira, ahí ya se empieza a enredar el diálogo, no se entiendan. De verdad que no había debate. Se trataron de payaso, le dijo Biden a Trump, de mentirosos se trataron los dos. El moderador totalmente sobrepasado, en fin. Sí, pues hay una situación. Fue durante todo el debate. Exactamente. No es que haya sido un momento, sino no. De principio a fin. Claro, de hecho, bueno, Chris Wallace trató de hacer lo más que pudo y en algún momento parecía que era una pelea, una especie de gallito entre él y Trump, como para ver quién dirigía el timón. Nunca lo pudo meter en sus casillas. Fue muy, muy complejo, por eso digo que finalmente Trump hizo lo que era esperable, no sorprendió por ese lado, pero evidentemente complica mucho a Biden, que se dio un poquito, hizo lo que pudo finalmente, no tenía mucha chance. La caballerosidad le jugó en contra. ¿Cómo lo viste tú, Aldo? Digamos que el debate como programa de televisión fue apasionante. Nunca habíamos seguido un debate con la fruición con que seguimos porque uno tenía la sensación de que en cualquier momento podía pasar algo. Tan apasionante como el debate, yo vi el debate en inglés en CNN, tan apasionante como el debate fue la reacción posterior de los programas de CNN, que tiene varios paneles, y donde los presentadores de la televisión norteamericana estaban de verdad compungidos, avergonzados, complicados, cuando tenían que explicar lo que había pasado recién. Nunca antes un candidato a la presidencia de los Estados Unidos había tratado así al presidente de los Estados Unidos. Biden le dijo, cállate, sí. Es difícil decir algo con este payaso adelante, en algo que en los 60 años de debate no se recuerda. Y Trump le dijo a Biden, no hay nada inteligente en ti, pero digamos una cosa, si la estrategia de Biden era dejar correr a Trump para que mostrara su faceta más violenta, lo consiguió.
el apoyo que le dio Trump a los supremacistas blancos, le dijo a un grupo neonazi, a los Proud Boys, retrocedan y quédense a la espera. Es decir, es como que le estuviera hablando como que estuviera dando una orden, y tampoco fue capaz de decir si sus seguidores iban a ser capaces de quedarse calmos después de una derrota en las elecciones. Y por otro lado, yo creo que Biden se hizo un autogolazo cuando se comienza a hablar de los impuestos y Trump tiene que tratar de explicar por qué había pagado $750 en impuestos, y Biden lo que empieza a hacer es a explicar su propio plan impositivo y no a interpelar a un presidente que sistemáticamente ha eludido impuestos en los Estados Unidos. Fíjate que yo, viéndolo ahora por pedazos, ¿no? Porque por lo tarde, ¿no? Las características nuestras de levantarnos muy temprano, pero me parece que también leyendo lo que ha salido, la BBC, en fin, y lo que he podido ir viendo por pedazos más, los pedazos, digamos, más llamativos, rimbombantes. Yo, la pregunta que me hago es la siguiente. Primero, ¿cómo puedes tú competir en un espacio si estamos analizando simplemente la calidad del principal contendor, que es el presidente, ¿no? El que va siempre con todas las de ganar o va con cierta ventaja, ¿verdad? Cuando tú tienes un candidato que juega sucio, que miente, que es prepotente, que no tiene límites éticos ni morales, yo diría que para cualquiera, fíjate que si nos remontamos al primer debate entre Kennedy y Richard Nixon, si esto tuviéramos que llevarlo a ese momento, ¿cómo dirían ustedes que Biden podría haberlo hecho distinto? Porque sí, es cierto que uno podría decir, oye, mira, en este punto pudo haberle contestado efectivamente esto o esto otro, pero el punto acá es que tú no estás en igualdad de condiciones, porque tú estás en un terreno minado, donde tu contrincante está dispuesto a todo, porque aquí se perdió el respeto, la moral, se perdieron los límites conocidos de la democracia norteamericana, digamos, que por lo menos había sido el fair play de alguna forma antes de Donald Trump. Entonces yo de verdad te digo, si yo lo quiero mirar desde afuera, tratando de mirarlo con templanza, considerando lo que para mí significa tener un nuevo periodo con este señor Donald Trump a la cabeza de Estados Unidos, fíjate que no me imagino ¿qué otra respuesta? Porque si no le contestas las descalificaciones, cuando te habla de que tu hijo es un drogadicto, cuando te dice que se ríe de ti porque estás ocupando la mascarilla, en cuestión estoy hablando así, el peor de la clase. Perdiendo, pero no ha hecho nada. Pero es que por eso les digo, o sea, cuando ya tú llegas a ese nivel, cuando tú bajas, ¿por qué? Porque Donald Trump sabe que a su electorado eso le gusta, eso le encanta, lo aviva, aviva a sus huestes más duras, más radicales, más fanáticas, a ellos les está hablando. Entonces yo pregunto, ¿tiene que quedarse callado Biden? ¿Tiene que decir, mire, hacer como que no existe? Yo creo que esa estrategia no habría resultado. Desde ya lo habrían calificado de débil, en fin. Por lo tanto, la otra digamos, respuesta, que es la que él hace, uno podría decir, sí, pudo haber tenido matices, pudo haber dicho no payaso, sino que no haber hablado de perro, bueno, como fuere, pero la verdad es que dicho sea eso, en un debate como este, casi que uno tendría que decir mejor que no haya debate, porque con ese candidato, es decir, con ese presentador representando al Estado, ¿no? El presidente de Estados Unidos, algo que no habíamos visto jamás en la vida, bueno, ¿qué más queda? Entonces, a mí me parece, si ustedes me preguntan, desolador. Me parece desolador que ese señor tenga opciones, no pocas, de volver a ser presidente de Estados Unidos, más allá de si es Joe Biden el contendor, si es Hillary Clinton o quien fuere. Oye, el morbo venía de antes, ¿ah? Porque a mí me produjo, no sé si a ti, Aldo, también, Leo, antes de que empezara el debate, cuando se estaba mostrando el escenario donde iba a ser y el puesto de cada uno, yo me acordé o tuve la sensación antigua de los 80, cuando venían peleas de madrugada de pesos pesados en Estados Unidos. Fuera los second, iba a empezar el primer round en cualquier momento. Así fue, parecía una pelea de boxeo, solo faltaron los combos. Leo, no sé si tienes otro momento ahí, sí, claro, para graficar, aprovechando... que es un poco más de lo mismo, que insisto, todo el debate fue en el mismo tono, no se entendió nada, lo único que quedó fue el ruido. Exactamente, y eso tiene que ver con una de las tantas pachotadas que dio Donald Trump cuando le dice justamente a su contendor Biden que, bueno, sacó la peor calificación cuando estuvo en el colegio. ¿De dónde sacó el dato? No sabemos.
So you said you went to Delaware State, but you forgot the name of your college. You didn't go to Delaware State. You graduated either the lowest or almost the lowest in your class. Don't ever use the word smart with me. El peor o uno de los Don't ever peores use that de su clase, o sea, de calificaciones personales de esa naturaleza. Claro. Ahora, más allá de la brutalidad y de las cosas que se dijeron, o sea, saliendo del terreno racional, acá uno se queda con una emoción, ¿cierto? O sea, ya lo decía Aldo, los presentadores de Estados Unidos, yo no me quedé esa parte, Aldo, y tú tenés más aguante que yo, y además yo tenía que entrar temprano y no estoy acostumbrado, pero si se transmite por parte de presentadores que obviamente son súper, que tienen un aplomo, digamos, reconocido, esa sensación de vergüenza, bueno, ahí está un poco una de las claves. O sea, esto no se trató de argumentos, se quedó con una sensación, y ahí vuelvo a la pregunta de Mirna, ¿quién ganó? No hubo debate de ideas, fue un debate de interrupciones, un caos, un abuso, yo diría, y acá también hay otra clave del formato, algo que siempre nosotros hemos admirado, elogiado de los debates presidenciales norteamericanos, el formato donde se deja hacer un poco, se deja interrumpir, se deja interpelar y se presentan temas y ahí como que se agarran un poco, pero acá se sobrepasaron todos los límites. Ahora, pero si uno le da una mirada a lo que queda, yo creo que Trump impuso su juego, un juego sucio, pero se impuso al fin. Dominó la escena, dominó la agenda, haciendo parecer a Biden como alguien mucho más pasivo, débil, sin capacidad de imponerse, y lo mismo del moderador. El moderador no pudo hacer su trabajo, su pega. O sea, de verdad. Ahora, ojo, para el electorado de cada quien, eso sirve, digamos. Sí. Para Trump, y dice, ok, listo, para mi público me reafirmo, para los demócratas también por el lado de Biden, pero ¿qué pasa con los indecisos? Biden va un par de pasos nomás adelante de Trump en las encuestas, 50-43, más o menos es el promedio. Entonces, con esos indecisos, ¿para dónde van? ¿Para dónde van? Sí, habrá que consignar un par de cosas. Una, los demócratas ya tenían experiencia en debates frente a Donald Trump. Lo tuvo Hillary Clinton hace 4 años, donde quedó la sensación de que no fue capaz de contener la ola irrefrenable que le lanzaba encima a Donald Trump, además con muchos aspectos cuestionables en su propia trayectoria. Hablamos de Hillary Clinton. Esta vez, Joe Biden se consigna hoy en la prensa estadounidense el largo rato en que Biden, si hacemos un recuento, en que Biden estaba con los ojos cerrados en el debate. Y era no porque se estuviera quedando dormido, no por su carácter algo impávido a ratos, sino porque dicen que estaba contando, tratando de calmarse o de concentrarse. Lo que en algún momento consiguió Donald Trump cuando estaban hablando de las leyes medioambientales, lo consigue sacar de argumento, desconcentrarlo, y Biden termina hablando sandeces, digamos. Pero lo que más preocupación ha generado a los Estados Unidos, y yo compartiría esa mirada que tenían los conductores anoche, es el daño irremediable que se le ha hecho a la democracia estadounidense, no solo en el debate de anoche, sino en la campaña. Lo que dice Donald Trump en torno al fraude electoral es increíble. Les voy a citar, dice: me gustaría que mis seguidores vayan a las urnas y vigilen con mucho cuidado. Los insto a que lo hagan. Esto va a ser un fraude como nunca antes se haya visto. Es algo horrible para nuestro país. Y esto no va a acabar bien. Si veo decenas de miles de votos siendo manipulados, no lo podré tolerar. Entonces, cuando uno de los candidatos, el presidente de los Estados Unidos, está diciendo que la próxima elección va a ser un fraude como nunca antes se haya visto en la historia del país, y además subraya: esto no va a acabar bien, es como que si estuviera haciendo una predicción apocalíptica sobre un proceso que, independientemente de los muchísimos defectos que tiene, siempre enorgulleció a los norteamericanos. Entonces, cuando Estados Unidos va a ir a las urnas y el mismo presidente dice: esto va a ser un bochorno, un fraude, una cuestión que no han visto nunca antes, obviamente, para quienes trabajan en la política de los Estados Unidos, es como que si se haya caído algo que ya nunca más se va a poder remediar, claro, a los ojos del mundo. De hecho, la pregunta que se hacen algunos es, bueno, va a haber más debates, y uno se tiene que también hacer la pregunta. O sea, a ver, si nosotros fuéramos parte de la comunidad que va a votar en Estados Unidos y tuviéramos acceso, ¿no es cierto?, a hacer una intervención directa, comunicacionalmente hablando, ¿ustedes creen que vale la pena un segundo debate con estas características? O sea, ¿cambiaría en algo? ¿Desde ya cambiaría en algo la intención de los votantes?
Difícil. Lo que pasa es que Una se buena espera con pregunta, mucha pero- atención el debate de los vicepresidentes como Sí, nunca antes sí. en la historia. Exacto, es que los vicepresidentes yo creo que va a haber O- otro tema ahí ahí. puede estar el verdadero Exacto. debate. Ahí puede estar el verdadero debate. Ese debate yo creo que, pero la verdad, la dicha sea, yo creo que todo el mundo tiene claro hasta altura en Estados Unidos por quién va a votar. Si la pregunta es si van a ir a votar los que tienen que votar, los que no votaron la última vez, quiero Claro. decir. Oiga, los quiero invitar a continuar, pero con otro debate. Ya yo creo que era ineludible el tema norteamericano, pero volvamos a otro que tiene que ver con las clases, ¿les parece? Vamos, Claro. pues. Pero, Gerson, una cosa más. Quiero subrayar que en Chile, cuando estamos discutiendo de cómo se invita a políticos de manera constante y frecuente a la A televisión, la televisión sí. nosotros no hemos llegado. Fíjate que a la distancia no hemos llegado nunca al nivel de debate que hubo anoche en Estados Unidos. Por eso partíamos esto diciendo Sí, que por es supuesto reivindicar que no. los matinales y la presencia política de nuestros representantes de la televisión. Es que fíjate que es súper Puta, me importante lo que acordé está... de Vigi cuando fui a la montaña. No, pero es súper importante lo que está diciendo Aldo, sí, porque sí. Aldo, o sea, yo creo que acá todavía, y menos mala, en buena hora, como dicen los españoles, todavía en Chile un debate de estas características sería absolutamente nefasto para el candidato que se atreva a descalificar con estas artes, ¿no? Con estas herramientas tan nefastas. Si eso ocurriera... Ha habido pucha, tifo, que- ¿ah? Ha habido Sí, tifo. Hasta por monedas se han supuesto. tirado. ¿Te No, acuerdas no, tú? sí, Sí, no te- es lo mismo, pero sí. ¿Cuál- No, cuál- Jado y Lavín terminan abrazados en un debate en Claro. Chile, ¿no? No, Se yo creo dan que- regalos mutuos. Distancia física, por seguridad, Sí, ahora no se puede. Pero o sea, que bueno pensara, pucha, ojalá que no me equivoque, ¿no? Que estamos un poquito más lejos de aquello. O sea, sinceramente hablando, porque cuando se rompe ya, es decir, la convivencia mínima, ¿no? De respeto democrático, es peligroso, es súper peligroso. Pero bueno, veamos qué pasa. Vamos a la pausa, seguimos hablando de educación y otros temas Pero no sin de antes nuestro país. Saludar a nuestros auspiciadores. Exacto. Aprovecha ahora las increíbles ofertas del Black Mundo y conéctate a la fibra óptica simétrica más potente del país a precios que no volverán. Llévate 600 megas de fibra asimétrica más televisión HD más Fico con minutos libres por tan solo 33.790 pesos mensuales o también fibra asimétrica de 1.000 megas a un precio que no podrás creer. Llama al 609.100-900 o entra a tumundo.cl. Mundo, la fibra que une. Y súmate a las más de 2.000 empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Remuneraciones, control de asistencia, firma digital y más. Talana, el motor de recursos humanos. En ADN transformamos la pauta B para entender esta nueva realidad. Ya regresa la pauta B en tiempos del coronavirus. Solo por ADN 91.7. Hablamos con la verdad. La temperatura en ADN es una presentación de AFP Capital. En Santiago, 8 grados. En Antofagasta, 15 grados. Somos hermanos, somos amigos, somos equipos, somos vecinas, somos padres, hijas, abuelos, somos mujeres, somos trabajadoras y trabajadores. Somos todos, somos tú. Lo importante es lo que tú necesitas. Por eso, adelantamos el pago del 10% para que, al igual que tú, millones de personas contaran en forma simple, rápida y segura con su dinero. AFP Capital. Nuestro mayor capital es el capital humano. ADN es servicio e información útil para sus auditores. ¿Aún puedo postular al préstamo solidario que otorga el gobierno? Sí, el plazo de postulación a este beneficio estatal comienza cada día 8 y se extiende hasta fin de mes. El mismo periodo se repite para los meses siguientes hasta diciembre de este año 2020. El beneficio está dirigido a trabajadores dependientes y empresarios individuales, quienes producto de la emergencia sanitaria por el coronavirus han enfrentado una disminución de al menos 30% de los ingresos. Otro requisito fundamental es haber recibido un sueldo promedio entre 400.000 y 2 millones de pesos durante el año pasado, antes del inicio de la pandemia. Quienes están interesados en realizar el trámite deben ingresar al sitio web del Servicio de Impuestos Internos. ADN es información y servicio para sus auditores. Aprovecha ahora las increíbles ofertas del Black Mundo y conéctate a la fibra óptica simétrica más potente del país a precios que no vuelven.
Llévate 1000 megas de fibra simétrica, más TV HD por tan solo 36,790 pesos mensuales. O si deseas, puedes llevar planes con fibra simétrica de 300 y 600 megas, a un precio que no podrás creer. Llama al 600-9100-900 o entra en www.tumundo.cl y contrata a precios de Black Mundo hoy. Mundo, la fibra que nos une. En Talana contamos con la más completa y robusta solución de remuneraciones en Chile, con la cual hemos ayudado a más de 2.000 empresas a reducir en más de un 30% el tiempo que dedican al pago de sueldos. Nuestras soluciones de firma digital, control de asistencia, aforo y comunicaciones te permitirán una vuelta al trabajo segura y productiva. Talana, el motor de recursos humanos. En Salcobrand queremos cuidarte. Hasta 25% de descuento en medicamentos antiobesidad. 50% de descuento en la segunda unidad de suplementos dieta y digestivos Vitamin Life. Desde el 21 de septiembre hasta el 4 de octubre. Recuerda que en todas las farmacias del país puedes pagar con tus excedentes. Bases y más información en salcobrand.cl. Salcobrand. Noticia de último minuto. Oficialmente salimos de cuarentena. ¿Celebremos con unos pimentones con huevo a la parrilla? Y que ahora volvemos a cuarentena. ¿Y si hacemos unos panqueques? Seguimos en cuarentena. ¿Y unos huevitos a la copa? Y ahora salimos. Mejor unas tortillas. Y seguimos sin cuarentena. Huevitos ponchados. Entramos, seguimos, salimos, entramos, seguimos, salimos. Si algo nos ha enseñado esta cuarentena es a ponerle huevo a la cocina. Porque es rico, sano y nutritivo. Huevo, la mejor proteína. ¿Me veis? Sí. Acá. Hermano, ya sé qué hacer con mi 10%. ¿Comprar la tele del otro día? No, algo para siempre. Voy a invertir en un Depto Maestra. Reserva online con solo 12 UF, pagas el pie hasta 18 cuotas y hay proyectos de La Serena a Temuco. Usa tus ahorros para invertir en tu futuro con las alternativas y beneficios de Maestra Inmobiliaria. Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios con 1 y 2 baños, equipados para vivir como siempre quisiste. Recorre los pilotos virtuales en maestra.cl y cotiza. Maestra, creamos espacios para que vivas mejor. As.com, el sitio deportivo más leído del país, también es un medio de información y no está ajeno a la crisis sanitaria que vive el mundo a raíz del COVID-19. Por eso, sigue toda la información del coronavirus en las distintas plataformas de As.com. Entérate cómo viven los deportistas nacionales esta emergencia sanitaria con entrevistas, noticias y la información más relevante minuto a minuto. Baja nuestra app, síguenos en redes sociales o visita As.com, el sitio de deportes más leído del país. ADN. Escuchas ADN 91.7 en Santiago. Actualidad, deportes y noticias para todo Chile. Porque el coronavirus ha modificado todas las pautas. En ADN transformamos la pauta B para entender esta nueva realidad que nos toca vivir. Vuelve la pauta B a través de la 91.7. ADN. Hablamos con la verdad. Bueno, son pocos establecimientos que ya empezaron a volver a clase, pero es significativo porque evidentemente es algo muy acotado, pero este debate le importa a todo el mundo y se ha dado desde el comienzo de la pandemia, cuando los alcaldes, ¿se acuerdan?, presionaron para que el ministerio suspendiera las clases. Así ocurrió, bueno, y nos hemos llevado ahí debatiendo. Breve repaso del statu quo y les cedo la palabra. Son 5 colegios que volvieron en Paine, 4 de Vitacura que están volviendo, son tercero y cuartos medios, aproximadamente un 30% del alumnado. Para poder volver, las comunas interesadas tienen que estar en fase 4 o 5, ahí van directamente con el Mineduc, que les va a decir que sí, con todos los protocolos y cosas mínimas. Y si están en fase 3 tienen que ir al MinSal. ¿Qué les parece a ustedes? Porque hoy día hablábamos con la directora ejecutiva de 2020 y bueno, decía que efectivamente este debate ha sido permanente, pero no se ha llegado a nada en concreto. Evidentemente se valora el tema de las clases presenciales, pero por ejemplo, echaba de menos que en el presupuesto que acaba de anunciar el presidente, ya que es tan importante la educación, se hubiera pronunciado un poco más fuerte ahí, haber puesto más recursos, por ejemplo, para los que van a seguir o los que le ha costado más conseguir conectarse con sus profesores, la brecha digital, en fin. ¿Cómo lo ven ustedes, Aldo? Me parece que el debate sobre la educación ha tenido una cuota de oportunismo que es necesario revisar. Pensar que hay que volver a clases porque hay un alto porcentaje de nuestra fuerza laboral femenina que no está haciendo es sencillamente desviar el tema de lo que está pasando en nuestro país. Lo importante en la educación hoy es
que mirando esta crisis y mirando una vez más la desigualdad que nos ha mostrado esta crisis, tenemos que avanzar en términos de conectividad, en términos de cómo hacemos la educación a distancia, en términos de qué vamos a hacer de aquí en más para mejorar ese aspecto. No está en la educación, no hay en la educación, ni en el sector privado, ni en el sector público, una alta tasa de desempleo en estos momentos, sencillamente porque en el sector privado se siguió cobrando igual la tasa de matrícula para los alumnos, y por lo tanto los profesores no quedaron desamparados como quedaron desamparados otras áreas de la economía. Y en el aspecto fiscal tampoco, es decir, hubo un intento, al menos un intento, por hacer clases a distancia que otra vez chocó con la falta de conectividad de los alumnos de las clases más desposeídas de nuestro país. Yo creo que lo fundamental es entender cuál es el valor de la educación, cuál es el valor intrínseco de la educación, qué estamos enseñando, cómo lo enseñamos este año y proyectarlo al próximo año. Yo no estaría tan inquieto porque los alumnos volvieran a clases en lo que queda de este año, sino ver cómo van a volver el próximo año. Y a mí me parece que desde el Ministerio de Educación no hay un plan concreto hasta el momento de qué vamos a hacer a partir de marzo, cómo vamos a integrar estas cosas que nos han pasado en términos de los contenidos que estamos pasando y de la forma en que lo vamos a pasar de manera racional. Entonces, me parece que se genera un debate que no es el pertinente en estos momentos, muchachos, porque francamente que los alumnos estén presentes o no en las aulas es una cuestión que no resiste análisis en muchísimas de las comunas que hay en nuestro país, y fundamentalmente con el escasísimo nivel de preparación para contener la pandemia que hay. Preocupémonos de marzo, y sí, yo creo que ahora hincar el diente en marzo es lo que corresponde en estos momentos. Pero hay cosas también urgentes, hay un debate que está amarrado y es un problema grande, que tiene que ver con la focalización del presupuesto y el plan de desempleo en las mujeres. Porque ya sabemos que uno de los grandes problemas o los grandes golpes que ha sufrido la mujer en la pandemia es porque ha tenido que asumir prácticamente tareas docentes o estar físicamente con los hijos en la casa. Si no vuelven los hijos, no van a poder trabajar, salir a buscar trabajo, por mucho incentivo que haya. Entonces, por eso el ministro de Hacienda entró en el debate de educación señalando que tienen que y que van a incentivar, digamos, de alguna manera la reapertura por lo menos de jardines infantiles y guarderías. Mirna. Sí, pues es que, a ver, lo primero, yo estoy de acuerdo con lo que dices tú, Aldo, en términos más de largo plazo. Ahora, en el corto plazo, entiendo también que este debate es necesario hacerlo. O sea, también creo que efectivamente se instaló un tabú. Como que ya, no se puede hablar del regreso presencial. Como que si alguien levanta la voz y dice, oye, pero ¿qué tal si? Bajo determinadas... No, es que tú estás... ¿Me entienden? O sea, también se ha generado una polarización en el debate que me parece que es impresentable. Y me parece que cuando la defensora de la niñez le da el visto bueno, en la medida que efectivamente se haga tomando, digamos, siguiendo todos los protocolos de seguridad sanitarios, ¿no? Para que los niños y niñas vuelvan con tranquilidad los que puedan, me parece que ella, o sea, ese solo apoyo de la defensora de la niñez me parece que hace un cambio, ¿no? En esta como conversación casi que prohibida, porque sí, efectivamente se ha producido ahí una cuestión que es como que si tú dices volvamos a clases, en el fondo tú estás empujando a tus niños a la muerte. Es como que se ha llegado a esos niveles y a los profesores. Ahora, dicho eso, naturalmente, Aldo, también estoy de acuerdo contigo. Este es un debate que tú no lo puedes hacer, porque si tuviéramos en Chile una educación pareja, en términos de acceso, de calidad, de qué sé yo, de recursos, uno podría hacer con un solo eslogan, cubres todo. Pero acá tenemos colegios que tienen una realidad nada que ver, totalmente distinta, hacinamiento absoluto, o sea, no hay plata ni para arreglar los baños, vas a tener plata para poder hacer, como bien decía la secretaria ejecutiva de Educación 2020, ponerle recursos a esto, porque significa en algunos casos contratar más profesores para poder hacer esto de manera diferenciada, para que sea una parte del curso la que va a presencial, la otra parte tiene que estar online, bueno, en fin. Entonces, siento que es un debate súper amplio, súper complejo, y yo me quedo solo con algo que me pareció interesante en la conversación con Alejandra Ratia de Educación 2020. Entender que ni el año está perdido desde el punto de vista académico, ni que ganamos lo que ganamos en términos de buscar la compensación. Aquí se trata de que efectivamente vivimos una crisis, una pandemia como nunca antes, es decir, una situación inédita en nuestro país, y lo que hay que hacer después de esto
es que la educación logre dar el paso siguiente a aquellas cosas que son necesarias de cambiar en la actual o en el antiguo modelo educativo, y que gracias a la pandemia, decía ella, se han puesto en primer lugar cosas que no estaban antes en la conversación, ¿no es cierto, Gerso? Cuando nosotros conversábamos con Alejandra Ratia, ¿no? Cuando ella hablaba de los aspectos psicosociales, no solo la educación cognitiva, yo voy a hacer matemáticas y las ciencias sociales y el lenguaje, incluso ella decía la necesidad de que las distintas asignaturas conversen entre sí, que tú veas una conexión con lo que estás estudiando en relación a la realidad, que no sea esta cosa como los compartimentos estancos, por un lado entre ramos y ramos, y por otro lado, ¿para qué yo estudio? ¿Para qué voy al colegio? ¿Solo para aprenderme de memoria cuándo fue el combate naval de Iquique? ¿O estoy también aprendiendo para entender el mundo en el que vivo? Entonces, eso también es interesante para ponerlo al centro y que no se nos olvide una vez que pase la pandemia. Bien, pues cambiemos de tema. Antes de volver al original, con el que partimos la pauta B, el tema del desempleo, un saludo a todos los traductores. Hoy día es el Día Internacional de la Traducción. Nos están mandando saludos. Que lo decías por el... Claro, a propósito de lo que estábamos escuchando ahí con el debate, pero nada, así que un saludo a todos los amigos ahí que ayudan a la traducción. Para los medios de comunicación es muy, muy importante. Vamos con Andrés Huerta. Hay cifras del desempleo y son evidentemente preocupantes. Andrés. Sí, ¿cómo están? Muy buenos días. Una cifra que acaba de entregar el INE, que es el Instituto Nacional de Estadísticas, y señala que, por una parte, el desempleo sigue al alza con esta cifra de personas desocupadas, que sigue siendo más de 1 millón de personas en el trimestre de junio a agosto. El porcentaje fue de 12,9%, se incrementó en 5,3 puntos porcentuales en 12 meses, pero poniendo la salvedad de la pelota al piso, las últimas semanas y meses los expertos, tanto de la Universidad de Chile como de la Universidad Católica, nos han advertido que esta cifra, la del desempleo, es solo una y muy parcial para ver cómo está la situación laboral en Chile. Entonces, el propio INE aporta otros antecedentes para entender bien el contexto de lo que ha pasado con la pandemia y señala que hasta el mes de agosto, al cierre de ese trimestre móvil, ya se han perdido 1.700.000 empleos. Esa es la cifra que hay que mirar con atención, con ojo, porque se está evidentemente destruyendo plazas de trabajo en el contexto de la pandemia y sigue siendo una cifra preocupante. Al mismo tiempo, una cosa es la cifra de desocupación, ya lo decíamos, pero otra también muy importante son los ocupados ausentes, que habría que sumar, porque son personas que están en la Ley de Protección del Empleo, es decir, suspendidas. Son ya 17,3% del total de los ocupados, habría que ir sumando y ya casi nos acercamos ahí al 30% de toda la fuerza laboral que está o desocupada o suspendida, sin contar a todos quienes no están derechamente buscando empleo ahora, porque la cifra del INE, lo hemos dicho, advierte precisamente que las personas que han buscado empleo en el corto plazo y que tienen la intención de trabajar y de buscarlo recién ahí, son consideradas desocupadas. Por eso la cifra se mantiene en una meseta del 10, porque 11, más, 12%. ¿no? Claro, por eso se ha impuesto esta tesis de que hay que poner la lupa en los puestos de trabajo perdidos y no en el desempleo, que se refiere básicamente al mercado laboral y con la variable de búsqueda de empleo. Y muchas personas, estábamos hablando recién de las mamás que tienen que estar en la casa por razones prácticamente obligadas, no tienen alternativa, no están buscando empleo, por lo tanto no se consideran desempleadas. Se impuso ahí la tesis de David Bravo de la Católica. Creo que él fue el primero, ¿no, Andrés? Él fue el primero, sí, frontalmente. Que insistió en eso sí. y ya, bueno, el INE se suma a algo que es innegable. Y esto tiene que ver con las características del mercado laboral hoy. O sea, influido netamente por la pandemia. Antes no era así, probablemente la cifra era un poco más coincidente, puestos de trabajo con desempleo, pero hoy día, producto de que mucha gente por cuarentena, por el tema de género, no puede salir a buscar trabajo. Uno, porque en un primer momento era inútil, o sea, estaba todo cerrado, negocios cerrados, locales cerrados, comunas en cuarentena bien extendida. Pero bueno, ahora, ¿se debería esto... se debería cambiar un poquito esto, y eso ya se ha notado en el comercio, entiendo, Andrés, sí. con la reapertura, el 18 de septiembre, el 10% de la reapertura, debería haber un poquito más de mejoría ahí, o de cifras menos malas. Mira, debería, porque por una parte, insistimos, la destrucción de los empleos es la cifra que se debe mirar. Es decir, hoy hay 1.700.000 empleos menos que hace un año.
La comparación en la cantidad de empleos comparada con el año anterior, se lo vemos acá al profesor Juan Bravo de la Universidad Católica, que lo acaba de compartir en Twitter con un gráfico de elaboración propia. Dice que la destrucción de empleos tocó fondo en el trimestre mayo-julio. Ahí la destrucción fue de 20,6% comparado al mismo periodo del año pasado y ahora es de 19,4%. Es decir, se empezaría a moderar esa diferencia entre empleos que están creados hoy versus el año pasado. Por otro lado, el comercio podría eventualmente crear nuevas plazas laborales, lo mismo que la gastronomía e incluso el turismo, pensando en los planes de viajes interregionales y todo aquello. También hay que ver cuál va a ser la calidad de ese empleo. Y claro, el desconfinamiento podría apoyar en la búsqueda de plazas laborales a las personas que hasta ahora no lo han hecho, pero eso, tal cual, podría también presionar la cifra de desempleo porque es personas que buscan empleo activamente en el corto plazo, en el periodo que se toma la encuesta, y no lo han encontrado. Entonces ahí está complejo también el tema en que si la economía va a crear o no los puestos de trabajo en la medida que las personas vayan saliendo también a buscarlo, lo cual es bastante difícil de predecir. Claro, y por eso los acentos del presupuesto lo venía anunciando y estaba clarísimo antes que se anunciara y se presentara el proyecto por parte del presidente de la República ayer en cadena nacional, estaban súper claros. O sea, ya se había anunciado el plan de subsidio al empleo, estaba anunciada la focalización en las pymes, sobre todo en las mujeres, con los bemoles que hemos expuesto acá. Y a propósito de lo mismo, el ministro decía, ojo, que esta es plata de todos, en fin, bueno, y como es plata de todos, todos hablan, y todos consideran insuficiente el tema cuando hay plata de por medio, sobre todo en crisis. Y ahí han surgido, nosotros se lo hicimos ver, se hizo cargo de varias observaciones, no diría críticas, sino que porque todos reconocen que hay un esfuerzo ahí, pero por ejemplo desde las pymes dicen, oye, está bien que subsidien al empleo, pero para las pymes sigue siendo un costo y puede ser insostenible si es que no hay demanda. Es decir, si no hay gente gastando plata y comprando, no sirve de mucho y probablemente no vamos a poder asumir ese costo. Desde la CPC dicen, oye, nos hubiera gustado más que estuviera más focalizado en algunos sectores que están más dañados. Desde educación dice, oye, no vemos acá un énfasis en educación. Desde el Congreso dicen, ojo, está bien, pero hay que insistir en que el presupuesto tiene que estar bien gastado, en eso ha insistido el ministro de Hacienda también, pero oportuno, y ahí recoge críticas anteriores, que ha llegado tarde y eso permitió el retiro del 10%. O sea, una cadena, una ecuación bien compleja que hay que tener en cuenta al momento de analizar la realidad del mercado laboral en Chile. Sí, pero que le cambia el eje al gobierno de Sebastián Piñera. Esto requiere una reactivación, y es una reactivación que requiere además un grado de responsabilidad. El catastrofismo con respecto a las cifras económicas es una cuestión que siempre uno intuye va a ir en beneficio de la pelea pequeña que hay en el país, de obtener más beneficios tributarios, de obtener más beneficios en términos de la relación laboral. Recordemos que Chile en algún momento tuvo, mira, para no ir al año 82, Gerson, donde la tasa de desempleo rondaba el 25%, vamos a el gobierno de Frey y la crisis asiática, donde estuvo en los 2 dígitos, en los 11 y tanto, 2 y tanto. Este es un perfil absolutamente distinto, provocado por un elemento que es conocido y que debería ser transitorio en muchas materias. Entonces, cuando se analiza el presupuesto, hay que analizarlo en términos de una reactivación con un fuerte componente social, en términos de que va a tener que ser el Estado otra vez el que encabece la recuperación nacional. Yo, a propósito de Llanza y el cierre de la planta, Llanza se llama Llanza porque es la industria azucarera nacional, porque en algún momento también estuvo bien complicada y porque en las crisis económicas, producto de que importábamos el azúcar, creció, se desarrolló, quebró, volvió a quebrar, y ahora uno, claro, tiene que entender que tiene que haber un proceso de reestructuración económica que pase por la ayuda del Estado, pero también por la comprensión de los empresarios en torno al momento que se está viviendo y la particularidad del momento que se está viviendo, ¿no? Sí, Sí, Aldo. de hecho, Andrés. No, el tema es que, claro, hay un problema ahí de industrialización y además lo podemos vincular a la baja misma del consumo de azúcar, una materia prima que evidentemente cae, genera una distorsión en el propio mercado y también en su industria. Bien, pues gracias Andrés, te dejamos en pausa, Aldo, Ya en minutos vuelves con Sandra Ceballos para el Ciudadano ADN, nosotros dejamos hasta acá la pauta B.